El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante en relación a las fracciones y a problemas con fracciones, pero principalmente estaremos refiriéndonos a situaciones fraccionarias como la multiplicación y la división de fracciones, por lo cual vamos a dar inicio. Lo que aprenderemos hoy y es nada menos que calcular la fracción de un número. Para ello entonces tenemos que primero definir y recordar algunos aspectos importantes que hemos visto en relación a la fracción. Y la fracción es un número que resulta de la separación o fraccionar en partes un todo o un entero. De esta manera entonces obtenemos lo que se conoce como una fracción. Por ejemplo, aquí tenemos que en este entero lo dividimos en 4 pedazos y en este caso tomamos 1. Por eso se refiere a un cuarto. Ahí vemos entonces que si tenemos un entero y deseamos dividirlo, por ejemplo, en 4 partes, debemos expresarlo de la siguiente manera. Así como sucede con las divisiones, sucede también igual con las fracciones. También tienen un numerador y un denominador. El numerador se refiere a la parte que se tomó y el denominador se refiere a las partes en que se dividieron. Dicho de otra manera, el denominador siempre se encontrará debajo de la fracción, que me va a indicar en cuántas partes se dividió un todo. Y el numerador siempre se va a encontrar en la parte de arriba y me va a indicar nada menos cuántas partes de lo que dividí tomé. Vamos a verlo en el ejemplo. Si tenemos una pizza entera y deseamos dividirla en diferentes porciones para cada uno de los integrantes que están participando, pues deben tocarles una porción a cada uno. Entonces debemos, en este caso, fraccionarla. También necesitamos ver cuántas porciones puede comer cada integrante y precisar esto es a través nada menos que de la fracción. Usualmente nosotros vemos que una pizza se divide en 8 pedazos y si somos 8 personas nos va a tocar de un pedazo, o sea, un octavo. En el ejemplo anterior estamos viendo que la fracción representada en relación a la parte que ya se tomó alguien o comió alguien se refiere a un octavo y se lee como un octavo de pizza. En caso que hayamos comido 2 porciones, entonces ya estaríamos hablando de 2 octavos exactamente. Uno de los usos más comunes de la multiplicación de fracciones es nada menos determinar a cuánto equivale una fracción de una cifra ya establecida. Entonces vamos a observar nada menos que la siguiente situación. Veamos cómo podemos calcular en este caso la fracción de un número. Vamos a tomar en este caso como determinante 4/6. Hemos visto entonces que trataremos de obtener 4/6 de, en este caso, 18 pesos, por ejemplo. Entonces lo expresamos nada menos que de la siguiente manera: 4/6 de 18. Y la mecánica en que nosotros seguimos para poder nada menos calcular la fracción de un número es que aquí debemos calcular 4/6 de 18. Y la relación es la que vemos a continuación. Primero tengo que dividir por el denominador y multiplicar el numerador. ¿Cómo es esto? Vamos a hacerlo a través de los diferentes pasos. Primer paso: dividir el número entero por el denominador de la fracción, o sea, 18 por 6. Segundo lugar, el resultado que me da de esa división los voy a multiplicar nada menos que por el numerador de la fracción. Y en tercer paso, el resultado de esta segunda operación será nada menos que el cálculo de la fracción de un número ya dado. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es dividir el resultado de esta división, y entonces 18 entre 6 me dará nada menos que 3. Después, en este caso, este resultado que fue de la multiplicación del denominador por el entero, ese lo tengo que multiplicar por el numerador, que en este caso es el número 4. Entonces 3 por 4 son 12, resultándome de esta manera que entonces 4 sextos de 18 es 12. Esto lo expresamos nada menos de la siguiente manera: 4 sextos de 18 es igual a 12. Vamos a verlo en otro ejemplo. Si en este caso quiero preparar un pastel y necesito 3 quintos de una barra de mantequilla de 200 gramos, entonces yo tengo que calcular de esos 200 gramos cuánto sería 3 quintos. Por lo tanto, yo expresaría mi problema de la siguiente manera: 3 quintos de 200. Y si entonces sigo los pasos los cuales ya yo vi, recuerden que primero vamos nada menos aquí calcular 3 quintos de 200, expresándolo de esta manera: 200 entre 5 por 3. Vamos a hacerlo paso a paso para que no perdamos esta secuencia. Primer paso: dividir el número entero por el denominador de la fracción. Segundo paso: este resultado lo debo de multiplicar por el numerador de la fracción. Tercer paso: el resultado de esta segunda operación será el cálculo de la fracción de un número. Visto de esta manera, entonces yo tengo que en este caso dividir 200 entre 5. Como resultado me va a dar 40. Este resultado 40 entonces lo voy a multiplicar por el numerador, que en este caso es el número 3, y 40 por 3 serían 120. De esta manera entonces, en el ejemplo, 3 quintos de 200 es 120, y lo podemos expresar de la manera: 3 quintos de 200 es 120 gramos. De esta manera hemos visto nada menos cómo puedo yo calcular una fracción de un número.